Los niños a esa edad nunca olvidan. Nos acostamos casi todos ahí en la cama. La niña dijo, no, mami, no. Ah, lo que pasa es que usted tiene una denuncia acá por acceso carnal. Pero si ella estaba arriba acostada conmigo, no haga eso, que Ricardo siempre nos ayuda. Mamá, no haga eso. Los cucos, las medias, todo, a ver si por lo menos había huellas mías y no encontraron nada. Que él me había cogido en flagrancia, o sea que cuando él había llegado yo estaba violando a la niña. Voy a arruinarle a usted la vida, voy a hacer hasta que sus mismos hijos lo odien. Usted donde entra hay cualquier cantidad de ratas, es donde van y hacen del cuerpo y allá es donde lo mandan a dormir a uno por el delito sexual. O sea, ¿usted acá es culpable o es culpable? Y a mí me condenaron muy rápido por Rafael Uribe Noguera porque yo caí casi por el mismo tiempo. Retractación para el delito sexual no hay. Nosotros no podemos eximir, nosotros no podemos decir que usted es inocente. Que el policía que me había capturado y había testificado salía y tenía una relación con mi pareja en ese tiempo. Bueno, bienvenidos a otro capítulo más de Conducta Delictiva. Hoy estamos aquí desde la cárcel La Modelo de Bogotá para hablar de un tema que quizás para la sociedad es uno de esos delitos que más se repudia y es los delitos sexuales y más en contra de menores de edad. Precisamente hoy estamos frente a Ricardo Rincón, un hombre condenado a 17 años de prisión por este delito, y hoy viene a contarnos su historia, porque él asegura ser inocente, aunque pues la justicia ya lo ha condenado en 2 instancias, y queremos escucharlo. Queremos también ver ustedes qué opinan, vayan contándonos en los comentarios cuál es su posición frente a esta historia que hoy Ricardo viene a relatarnos. Bienvenido a Conducta Delictiva. Buenos días, muchas gracias por invitarme, gracias por estar acá, por escucharnos, porque pues siempre tiene que haber alguien que nos escuche para saber realmente qué es el delito sexual en Colombia y cómo se maneja esto acá. Ricardo, antes de empezar toda esta historia, ¿quién era usted? ¿A qué se dedicaba afuera? ¿Cómo era su vida? Pues yo afuera vivía acá en el Galán San Rafael, trabajaba en eventos como DJ, en mis ratos libres ayudaba por ahí en empresas de confecciones, y ya yo le ayudaba a otro señor acá en un taller que tiene en la alquería también, donde fabrican bolsos. Esa era mi rutina diaria. Y ahí empezó a desempeñarse en esa labor. ¿Cómo empieza el primer día, digamos, de toda esta situación? Pues todo comenzó porque la persona que me tiene acá que me denunció era amiga de mi hermano. Entonces, mi mamá tuvo un problema por allá en el campo donde ella vive y tuvo un accidente y ella se lastimó un brazo. Entonces necesitábamos a alguien que hiciera el favor de que la ayudara a trasladar para acá, para Bogotá, porque allá no había los médicos especialistas en lo que ella tenía, en la afección de ella. Bueno, y entonces llegó el momento en que ella se ofreció. Ella se ofreció porque tenía muchos conocidos en esa área de la salud. Nos ayudó, trasladaron a mi mamá, la trasladaron acá para Bogotá, todo bien. Bueno, listo, hasta ahí ese es el primer término. Y de ahí entonces fue cierto día que yo estaba así como con tiempito. Entonces me dio por escribirle a la señora para agradecerle. Entonces le escribí para agradecerle y ahí comenzó la historia de que le escribí, le dije muchas gracias por ayudar a mi mamá, tal, bueno, cosas así. Entonces ya comenzamos a hablar, me dio el número de celular, comencé a llamarla, esto, aquello, que las invitaciones, que esto. Y un día que por mis eventos y por mi trabajo había un evento en unas discotecas del sur, yo la invité a ella. El primer día que la conocí fue allá, nos conocimos, farreamos, ella se dio cuenta de lo que yo hacía. Y ya ahí comenzamos con el proceso de ella, ya resultamos con una relación y resultamos con esa relación, resultamos saliendo, ella ya me llevó a la casa, yo le presenté a mis hijos y ahí comenzamos. Entonces yo me retiré de los trabajos donde yo estaba y me vine a trabajar a la alquería La Fragua con el señor de los bolsos que le acabo de decir hace rato, al que yo le ayudaba.
conseguimos un apartamento ahí. Entonces, como yo quería tener un buen hogar, entonces me retiré de toda la vida nocturna, o sea, para ya quedar, Formalizar esa sí, relación. ya, sí, para estar más tranquilo, porque usted sabe que la vida nocturna no da para tener un hogar, eso. Entonces ahí, Pero antes ya había tenido un hogar. sí, como tres, Como tres, o sea, ya había tenido Claudia, otras esposas. sí, las mamás de mis hijos, ¿Cuántos hijos tiene, Ricardo? cinco, cinco tengo, sí. Tres o mujeres. No, tengo mis tres princesitas, que son más grandes que yo, y mi hijo mayor, que está en Estados Unidos, y mi hijo chiquito, que tiene 10 añitos. Bueno, Ricardo, empieza esa nueva relación, esa nueva expectativa por tener un hogar y cómo le va en ese ciclo con ella, en ese inicio. Al comienzo bien, porque nos pusimos a trabajar los dos en el mismo taller donde yo estaba trabajando con el señor. Y ella ahí ya, y conseguimos un apartamento en la misma casa, no salíamos para nada, fue algo bonito, una relación bonita, o sea, fue una relación bonita. La muchacha estaba aprendiendo a hacer lo que yo sabía, coser, y ahí íbamos muy bien. ¿Para qué? Era una buena mujer, pues hasta el momento iba siendo una buena mujer. Pero ahí vivían solo los dos. No, ella vivía con los tres hijos, vivía con los dos hijos varones y una niña. Y yo ocasionalmente traía a mi hijo pequeño porque la mamá de mi hijo pequeño no tenía casi tiempo de cuidarlo. Entonces, como yo trabajaba en la casa y pues hacía mis eventos de vez en cuando, entonces yo mantenía ahí, yo podía estar más con mi hijo, entonces prácticamente mi hijo viviera conmigo. ¿Y en algún momento tenían algún tipo de discusión? ¿Cómo era la relación de ustedes dos? ¿Había algún disgusto? Pues es como en toda pareja, por celos, a veces por cosas económicas, sí, pero la mayoría de los problemas siempre fueron por celos, porque pues yo tenía la mamá de mi hijo y era muy allegada a mí. O sea, nosotros teníamos una relación muy bonita con ella, porque pues siempre hemos sido muy buenos amigos. Ella fue mi apoyo cuando yo caí ya, ella fue mi apoyo, fue un muy buen apoyo moral y todo. Esa mujer, yo le debo mucho por eso. Ricardo, ¿qué pasó el primer día que empezó todo esto? El primer día fue cuando la muchacha que me tiene acá me descubrió unas conversaciones con la mamá de mi hija, que pues, o sea, sí eran como conversaciones comprometedoras, pero a la final no, porque fue una cosa un malentendido muy, no sé, me parece que muy bobo. Bueno, es como lo mire uno. Porque ella me descubrió unas conversaciones donde la mamá de mi hijo me escribió un día, me dijo, flaco, ¿por qué no viene y recordamos viejos tiempos? Traiga el niño y recordamos viejos tiempos. Obviamente, cualquier mujer ve eso en el teléfono del marido y eso mejor dicho, pero recordar viejos tiempos para ella era salir con el niño, llevarlo al parque, ir a comer ensalada de frutas. Y ya, eso era para ella porque era la felicidad de ella era ir a comer ensalada de frutas y ir con el niño al parque. Entonces eso era. Entonces la otra muchacha que vivía conmigo no lo entendió así, no se dejó explicar tampoco. Ese fue el primer problema grave que hubo en la relación. Entonces comenzó la relación como a deteriorarse, que usted se va para donde esa tal por cual y yo no, que es la mamá de mi hijo, no le diga así, porque todas las mujeres merecen respeto. Bueno, entonces ella comenzó a salir por allá, y yo, bueno, normal. Entonces ya se deterioró mucho la relación y decidimos separarnos. Se deterioró tanto la relación que nosotros como trabajamos en la misma parte y vivíamos y todo, pues ella también hizo sus amigos ahí. El, el, el hijo del patrón, la iba mucho con ella, se llama, es muy buena gente el mono. Y entonces cierto día el mono nos invitó porque le iba a pedir, era el cumpleaños de la esposa y le iba a pedir la mano que se iban a casar, o sea, era algo muy bonito y él nos invitó porque yo en la familia de ellos llevo muchos años de conocernos. Y entonces fuimos allá, ella fue por aparte con los hijos de ella y yo fui por aparte con mi hijo, porque ya estábamos como ya muy distanciados. Bueno, hasta ahí estuvimos en la fiesta, todo, ella se puso a tomar y todo, y que esto, y que va, y que... bueno.
Y yo allá dejé bueno, yo ahí con mi bebé, se me durmió el bebé, duramos un rato. Entonces como a las 11 de la noche resulta que yo ya me iba para la casa porque mi bebé pues ya no aguantaba tenerlo tanto tiempo ahí. Entonces yo me despedí y ella pues se le hizo fácil alcanzarme y decirme, venga, llévese los niños, ya estaba tomada. Yo le dije, no me los voy a llevar porque mi responsabilidad está acá. Su merced vino con sus 3 hijos, vaya y los deja en la casa, si usted quiere le doy comida. Ah, es que ese muchacho de allá me invitó a la 1 de mayo a tomar y me voy a ir y yo, es su vida, no es mi vida, pero primero están sus hijos. Vaya los deja. Pero ahí todavía tenían una relación Todavía vivíamos juntos, y a pero usted no pues se la verdad, sintió porque ella se fuera a tomar con otra sí, persona. obvio, obviamente, claro, claro, obviamente, pero me dio más como más rabia, más mal genio que iba a dejar a los hijos tirados, porque yo nunca, o sea, para mí la familia es lo más importante que hay, siempre, siempre. El problema fue que ella en cierto momento ya estando tomada se ofuscó. Y yo le dije, no me los voy a llevar y haga lo que quiera. Es más, si quiere, coja un taxi, va y deja a los niños allá. Yo cojo otro taxi y me voy y les pongo cuidado a los niños. Mañana le doy el desayunito a ellos, tranquila, no hay ningún problema. Si hay para mi hijo, hay para ellos. Usted haga lo que quiera. Chao. No, eso mejor dicho, le- se ofuscó mucho. Entonces me pegó una cachetada. Y yo, ya, mejor cálmese, ya, por favor, cálmese, tal cosa. Bueno, no. No, eso se puso peor porque yo no le respondí como ella quería que le respondiera. Entonces en ese momento mi hijo se despertó y se levantó, yo ya lo tenía así. Entonces el niño se asustó. Entonces ella llegó y me mandó otra cachetada. Ella mandarme otra cachetada, yo me fui hacia atrás y le pegó la cachetada a mi hijo. Con tan mala suerte que se me salió el que ella quería que me saliera. Y pues yo dejé a mi hijo en un lado y la cogí contra la pared la cogí así, a darle y a darle y a darle, y la traté mal y le dije, usted tocó a mi hijo y eso nunca se lo voy a perdonar. Entonces no sé si ustedes tengan hijos y entiendan lo que es que le toquen a usted un hijo. Y entonces ahí comenzamos ahí. Entonces ya llegó el momento en que ya como que ya casi la ama. Se metió con mi hijo, es obviamente el niño de 3 años. Cualquiera que se meta con un hijo tiende a, bueno, hasta ahí. Entonces pasó eso llamaron a la policía, el problema, esto, aquello. Y era la primera vez que usted la agredía y ella a usted. Sí, era la primera vez porque pues sí habíamos tenido problemas, pero de palabra. O sea, ese fue el primer capítulo de la historia. Ese fue el primer capítulo de la historia donde ya hubo el detonante del problema. El problema fue ese, haberle pegado a mi hijo. Ese fue el detonante donde yo, mejor dicho, exploté. Y la hija de ella presenció cuando usted la golpeó. Obvio, todos, mi hijo también, obvio. Y eso es una cosa de las que más me arrepiento porque los niños a esa edad nunca olvidan y siempre se les van a quedar esas imágenes ahí de que, uy, mi papá o el marido de mi mamá hizo esto. O sea, siempre y se van a llevar una mala imagen. Bueno, Ricardo, ¿y qué pasó el día de los hechos por los que a usted lo acusan? Bueno, el día de los hechos, eso fue un martes. Eso fue un martes. Nosotros trabajamos todo el día porque necesitamos entregar un pedido de bolsos. Y normalmente trabajamos hasta las 6 7 de la noche más o menos. Pero ese día ella, como a las 6:30, llegó y dijo, voy a ir a hacer una vuelta a Venecia con la jefe, ya vengo. Y yo, bueno, no se me hizo, que a veces se iba con la jefe a hacer sus vueltas por allá, no sé. Y pues igual no le pregunté porque pues como ya estábamos como tan mal, porque estábamos mal. Entonces yo, bueno, normal, no le hice caso, me quedé ahí con mis hijos, con mi hijo y los hijos de ella. Y era la primera vez que lo dejaban solo con No, los ya hijos valía, de, no, muchas veces me habían dejado solo, no. No, con no los era niños de ella. sí, claro, yo a veces iba y los recogía al colegio, a veces iba y los recogía al colegio o salía de compras con ellos o yo salía con mis hijos y los hijos de ella al parque. O sea, la relación, cuando la relación estaba bien era bonita. Y ese día entonces se quedaron con usted. Ese día nos quedamos viendo una película. Ese día nos quedamos viendo una película, hicimos comida,
con los niños, nos acostamos casi todos ahí en la cama, mi hijo se acostó a un lado, la niña se acostó ahí al lado y los niños ahí también al otro lado, nos quedamos todos viendo películas. Y ya, llegó el momento en que llegó ella, como a las 8:30 de la noche, llegó como toda tensa, como toda nerviosa sola, y yo, bueno, no, la verdad no le hice caso porque pues yo estaba tratando de dormir a mi hijo. Llamó a la niña, la llamó a la niña para la escalera, no sé qué le diría, la niña dijo, no, mami, no, no, mami, no, y se puso a llorar, y yo, bueno, quién sabe qué le diría, la regañaría o algo. Pues tampoco le hice caso porque yo ya estaba conmigo. Salió y se fue otra vez y la niña entró y se recostó ahí conmigo. Y ahí al lado yo tenía a mi hijo. En ese le estaba dando el tetero porque todavía tomaba tetero mi hijo a esa edad. Y entonces como a la media hora más o menos, ella llegó con dos agentes de policía. Me acuerdo tanto. Él llegó con dos agentes de policía y me mandaron llamar. Me mandaron llamar los dos agentes de policía, me mandaron llamar. Entonces, pues claro, yo ya el niño estaba durmiendo, yo bajé. Cuando yo bajé, los dos agentes se quedaron mirándome y yo, sí, que usted es Ricardo Rincón. Y yo, sí, señor, yo soy Ricardo Rincón. Lo que pasa es que usted tiene una denuncia acá por acceso carnal. Y yo, ¿pero cuál acceso carnal? ¿A qué hora? No, es que usted intentó abusar de la... Y yo, pero si ella está arriba acostada conmigo, ¿cómo la iba a abusar si ella está allá acostada conmigo y mi hijo? Ah, no, necesitamos que nos acompañe. Y yo, pues yo no debo nada, obviamente, vamos, yo los acompaño, no hay ningún problema. Es más, ese día fue tanto, 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 que me llevaron a pie a la estación y sin esposarme, porque yo les dije, es que yo no debo nada, yo no tengo nada, déjeme, llamo a la mamá de mi hijo para que recoja a mi hijo, porque no lo voy a dejar ahí solo. O sea, yo necesito saber qué pasó. Entonces en ese momento, el hijo mayor de ella le dice a la mamá, le dice, mamá, no haga eso, no haga eso, que Ricardo siempre nos ayuda, mamá, no haga eso, no haga eso. Y ella, no, que yo no sé qué, bueno, ahí. Entonces los agentes llegaron y me dijeron, acompáñenos a la estación. Y yo, bueno, vamos, nos fuimos a pie con el de la moto, y normal, yo llegué a la estación y ya me encadenaron ahí a unos tubos y ya comenzó todo este proceso y este martirio. Ricardo, usted lo hizo. No lo hice, no. No porque yo tengo mis hijas, tengo 3 hijas a las que yo crié, a las que yo bañé, porque como yo siempre he sido trabajador prácticamente de casa, entonces yo siempre he tenido más tiempo para mis hijos que las mismas mamás. Entonces yo siempre he sido el que los lleva al colegio, el que la recoge del colegio. O sea, por eso yo creo que yo tengo una relación tan bonita con mis hijos, con todos, que ellos todos los días es, buenos días, papi, ¿cómo amaneció? Por la tarde, ¿cómo te fue, papi? Todo eso, o sea, es una relación que con ellas muy, sobre todo con mis hijas, es muy bonita la relación. Y yo a la niña la quería mucho porque ella, si yo le compraba un par de zapatos a mis hijas o un par de medias, era para ella también. Y no, o sea, ¿para qué? Pero ahí la niña no creo que haya tenido mucho que ver. Y si usted es inocente, Ricardo, ¿qué razones tenía su expareja para acusarlo de eso? ¿Por qué ella querría hacerle ese daño a usted? Pues es que ella pensaba que por la relación que yo tenía con mi exmujer, ella pensaba que yo me iba a separar de ella y iba a volver con la mamá de mi hijo. Entonces ella me llegó a gritar en cierto momento, me dijo, es que si usted no es para mí, no es para nadie, y voy a arruinarle a usted la vida, voy a hacer hasta que sus mismos hijos lo odien. Así tal cual las palabras de ella. Y ahí está, lo logró. Nos cuenta que llegó en ese momento a una estación de policía, ya lo esposan. Sabemos que para las personas que llegan pues acusadas de este tipo de delito, no es fácil ingresar pues Centro de a un centro recepción. exactamente. ¿Cómo fue su experiencia en ese primer momento? Uy, mujer, la experiencia es muy tenaz porque llega el momento en que a uno lo van a señalar por algo que no hizo y aparte de eso le quieren pegar, lo quieren robar, a uno lo escupen, lo intentan apuñalar
cualquier cosa, cualquier daño que le quieran hacer a uno. O sea, uno no se imagina lo que es entrar por el delito sexual a cualquier parte, porque eso lleva a uno, queda uno con un tatuaje en la frente. Uno queda con un tatuaje en la frente que no se le va a quitar. Yo sé que yo voy a salir de acá y ese tatuaje va a quedar. Mucha gente cree en mi inocencia, pero hay mucha gente afuera que sigue juzgando este delito sin saber cómo es este delito realmente, y este delito es malo, muy malo. Y usted llega y cómo los demás presos saben que usted viene por ese delito. Pues casi siempre es por un código que le dan a uno en las estaciones. Los mismos señores de la policía le dicen, él viene por 09, él viene por ley 30, él viene por 0 tan. Entonces el delito sexual tiene una especie de código. Entonces entran allá y usted viene por tal código. Entonces de una vez automáticamente todos, uy, no, ese viene por, vulgarmente hablando, por violo. Vamos a utilizar ese Sí, término que ese es es el que se utiliza en el argot en todo. carcelario, los privados de la libertad. Entonces dicen, ahí viene el violo en la estación y donde lo meten a usted en una celda aparte, lo revuelven con todos los privados de la libertad, que cómo se maneja ahí dentro de la estación, no dentro de la cárcel. Pues allá en la URI donde yo estuve sí hay una parte, es una parte muy pequeña donde meten a los del delito sexual. Allá sí, pero en otras URIs yo he escuchado que sí los revuelven. En otras URIs sí van con los de los otros delitos, van para allá. Los del delito sexual los meten allá. ¿Cómo era para usted salir a una audiencia o que lo sacaran de esa celda? ¿Qué representaba para ustedes de la noche anterior que sabía que tenía que salir? Pues sí, había gente que lo trataba a uno mal, de las otras, de rejas, como dicen acá, le tiraba a uno cosas, no, o sea, es un juzgamiento, siempre, siempre lo están juzgando a uno, siempre, siempre, Bueno, ya en siempre. un momento entonces nos cuenta cómo le fue acá entrando a la cárcel, pero pues vamos cronológicamente. Me parece importante hablar del proceso. ¿En qué momento usted es condenado si supuestamente nunca cometió el delito? O sea, ¿qué pruebas se llevó? Porque medicina legal hace las pruebas a los menores, las pruebas pertinentes, pues para probar si efectivamente, Un abuso o no lo hubo. exactamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué quedó condenado? Usted se alega que es inocente, Ricardo. Bueno, o sea, comenzó todo el cuento del juicio. Eso comienza que juicio oral, preparación de testigos, presentación de pruebas, todo eso va. Entonces los testigos eran ellos. Los testigos de la denunciante era la niña en cámara Helsen, ella y un policía, ellos eran. Y Un policía era el testigo. ¿Por policía qué? era testigo de ella, no sé por qué llegó a ser testigo del policía, el hecho es que el fiscal lo llamó allá, entonces serían 5 contra 1, yo y mi abogado que, bueno, entonces todo comenzó así, pero cuando vieron los alegatos, bueno, hubo la presentación de pruebas, nosotros con el abogado que yo tenía, mi representante, nosotros contratamos una médico forense y ella le explicó al juez, le explicó todo paso a paso cómo estaba la niña, los exámenes que le habían hecho a la niña, todo, 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 todo. Ella le explicó y que lo único que tenía la niña realmente era un eritema por suciedad, pero por la edad de la niña o porque la niña se estaba desarrollando eso, todo lo explicó la juez, la médico forense, explicó todo eso. Nunca encontraron rasgaduras de nada, el IME estaba perfecto, todo estaba perfecto, las pruebas estaban a favor mío, obviamente. Entonces yo me sentí que ya estaba fuera, obviamente yo sentí que ya estaba fuera. Ya solo era pelear contra la versión de los testigos. Pero las propias pruebas de medicina legal que arrojaron, porque nos está contando que contrató una médico forense, pues por aparte, particular, pero medicina legal, ¿qué dijo al respecto? Pues allá fue una médico forense, una ginecóloga, y le explicó allá con un dibujito, le explicó al señor juez y a al fiscal y a todo, bueno, les explico ya, esta es la vagina de la niña, esto es en una cosa que va como un caracol, que va así, lo último es el IME, la niña. La niña
no presenta ni rasgadura ni en las paredes de afuera ni las paredes de adentro, el IME está perfecto, lo único que presenta la niña es un enrojecimiento en las paredes de afuera por suciedad. Eso puede ser porque se colocó un panty mal, o sucio o mal lavado o por simplemente porque la niña se estaba desarrollando en ese momento. Eso lo explicó muy bien la médico forense allá, se lo explicó al juez, al fiscal, a todo el mundo se lo explicó. Ese fue el dictamen médico que arrojó allá para las pruebas. Y me imagino que debieron entrevistar a la niña. ¿Qué dijo ella? Sí, a ella le hicieron la cámara Helsen. ¿Qué La, es la ni- cámara Helsen la para que... cámara Helsen se la hacen a los niños menores de 18 años, digamos. Lo llevan aparte con un psicólogo porque ellos no pueden estar directamente En la ahí en audiencia. la audiencia, ellos nunca pueden estar ahí, están en una parte allá donde hay un televisor donde los conectan y ella está con un médico forense. La niña dijo, la versión de la niña fue la siguiente. Nosotros estábamos viendo una película y Ricardo mandó a los niños por una gaseosa. Ellos se fueron por una gaseosa y volvieron. Entonces seguimos viendo la película y en un momento estábamos acostados los cinco y en un momento Ricardo se volteó para el lado mío, me bajó el pantalón y me bajó los panties. La psicóloga le dijo, ¿y usted qué hizo? Nada. Y sí, ¿cómo fue eso? ¿Qué sintió usted? No, no sentí nada, yo no sentí nada. Entonces como que ahí me dijo mi abogado, ¿cómo va a ser que una niña de esa contextura haya sido accedida? ¿Cuántos años tenía ella? 11 añitos tenía, pero es que era un tricito de niña, porque la niña era de contextura muy pequeña, la niña era pequeña, eso tenía el cuerpo de una niña de 8 9 añitos, era más grande mi hija de 6 años. Entonces pasó así. Entonces esa fue la versión de la niña y la versión de la mamá. ¿Qué dice su abogado? Él me dijo, tenemos todo lo de ganar porque tenemos las pruebas médico-forenses que están a favor suyo. Y yo sé que cómo lo van a condenar a usted por una versión donde la misma niña dice que usted la abusó por más de 10 minutos y no hubo rasgaduras y también le hicieron exámenes a todas las prendas, si había fluido mío, si había por lo menos sudor mío, se le llevaron toda la ropa a la niña, los cucos, las medias, todo, a ver si por lo menos había huellas mías y no encontraron nada. O sea, todo salió negativo para, eso es carbono, algo así. Y en esas audiencias supongo que también entrevistaron a su expareja, ella que testificó al respecto. Lo mismo que la niña, eso fue prácticamente como si hubieran aprendido un guión. Ella dijo que ella se había ido a hacer una vuelta por allá para Venecia con la señora y que cuando había llegado la niña la había llamado y ella la había sacado para la La escalera escalera. y que le había contado que yo la había dado, que yo le había quitado el pantalón, que bueno, todo lo que le acabo de relatar. Y entonces que ella salió por la policía, y ahí fue donde la policía llegó con ella, pero llegaron muy rápido. ¿Y el policía qué dio en su versión? Ya que usted dice que ese policía testificó, ¿el qué dijo en esa versión? Pues hubo un policía que dijo que me había cogido en flagrancia, que él me había cogido en flagrancia, o sea que cuando él había llegado yo estaba con la niña. Lo que yo nunca entendí es por qué le dieron como cabida a una versión de esas, si en la misma, ellos mismos dicen que cuando yo llegué estaba acostado con los hijos, con la niña y con mis hijos, o sea, estábamos todos ahí. Entonces no sé por qué le dieron veracidad a que él había llegado y me había encontrado en flagrancia, si yo mismo bajé a atenderlos y yo me fui con ellos sin esposas ni nada para la estación. O sea, ellos me dijeron, usted está acusado acá por tal y tal cosa. Y yo dije, vamos a aclarar eso porque yo no debo nada. Espere, llamo a la mamá de mi hijo para que venga por mi hijo y ya. Pero ese policía que testificó fue el mismo que lo capturó. Sí, el mismo que me capturó, el mismo policía que me capturó fue el mismo que llegó allá a testificar. Y con el tiempo me di cuenta, o la mamá de mi hijo se puso a investigar porque ella siempre
siempre fue un apoyo muy bueno para mí. Bueno, Siempre creyó en su sí, inocencia. tuve mucho apoyo de parte de ella y de parte de mucha gente, tuve mucho apoyo. Pero ella duró investigando y con el tiempo me dijo que tenía unos pantallazos donde comprobaba que el policía que me había capturado y había testificado salía y tenía una relación con mi pareja en ese tiempo, o sea, la mamá de la víctima. O sea, ese policía que lo captura a usted, que dice que lo encontró en flagrancia, que testificó en contra suyo, era pareja, Sostenía una relación al Sostenía sostenía una una tiempo. relación, relación. sí, sostenía una relación. ¿Usted ha podido corroborar si ellos tenían una relación mientras también sostenían una relación con usted o eso no se ha podido comprobar? No, no se pudo comprobar porque en esos días hubo un problema y yo no sé, las pruebas se perdieron. O sea, no alcanzamos a coger esas pruebas y colocarlas como pruebas. Solo esas pruebas las sabe la señora, eh, la mamá de mi hijo y yo. Y otra persona, pero no logramos porque es que en ese tiempo creo que fue que, no estoy mal, sí fue que se le perdió el celular a la mamá de mi hijo. No, la verdad no recuerdo muy bien, pero creo que fue que se le perdió el celular a la mamá de mi hijo. Entonces, no, esas pruebas nunca, solo existieron para nosotros. ¿Y Y qué era la decían? palabra de ella. Las pruebas decían que en una parte de que ella le escribió a él que muchas gracias por estar al lado de ella, por apoyarla, que gracias por ser la persona que ha estado, o sea, muchas cosas de donde uno se da cuenta, pero caramba, eso no es de hace 2 días. O sea, es posible que ella sí hubiese tenido una relación con él en el momento que pasó su captura. Pues, pues la verdad, pues así como garantizarlo, pues no le puedo decir porque pues No tiene las pruebas. no tengo las pruebas, entonces uno, sin pruebas, eso es imposible uno decir, sí, ves que tengo acá las pruebas, pero pues en cierto momento yo las vi y sí, o sea, vi conversaciones donde estaban, no eran conversaciones de amigos, de que lo apoyo y no eran conversaciones como de amistad, no eran. Ricardo, después de estos juicios usted ya es condenado. ¿Cómo fue llegar aquí a la modelo con ese tatuaje en la frente que nos describía hace un momento? ¿Cómo fue el recibimiento para usted? Pues la verdad, yo duré solo 8 días en la URI donde me tenían. Duré solo 8 días. Cuando llegué acá, lo peor de llegar por este delito es llegar a primarias ¿Qué y es el traslado. primarias? Primarias es acá un salón, como es un patio pequeñito, es un patio chiquitico donde hay como unas 5 o 7 celdas, pero es de donde llegan todos, los de todas las estaciones, de Las todo personas lado, nuevas. todas las que van a ingresar a la modelo, porque ahí ese es el patio de repartición donde le dicen, usted está por tal delito, se me va para tal patio, usted está por tal delito, se me va para... Entonces ahí es donde es más duro, se siente más como dicen acá el yugo se va a sentir más porque vienen de todo lado y uno trae un tatuaje en la frente, porque ahí mismo los mismos del IMPEC le dicen a usted, usted viene por cero, algo así, yo no me acuerdo bien del código. Entonces usted ya queda ahí con un tatuaje de ese es el violo, ese es el violo, ese es un O sea, violo. los demás presos escuchan Los ese demás código presos y ya y saben que viene comienzan, por abuso sexual. sí, y comienzan a robarlo a usted, a pegarle, si pueden puñarlo, a extorsionarlo. No, eso es un infierno pequeño ahí. La verdad, esos son, ahí a veces lo tienen a uno 24 horas nomás, pero son las 24 horas más largas de su captura. Ese es un infierno, es lo primero, eso es peor porque ahí llega todo el mundo y llegan es a pegarle a usted, lo escupen, lo orinan, lo mandan hay las celdas de atrás, usted donde entra hay cualquier cantidad de ratas, es donde van y hacen del cuerpo y allá es donde lo mandan a dormir a uno por el delito sexual. Y allá es donde van y lo cogen a usted a patadas, y allá es donde van y le orinan la cabeza, la cara, donde lo ponen a lavar la ropa interior de ellos, donde no lo dejan a usted comer. O sea, eso es algo muy degradante que yo pienso una cosa y me di cuenta, por lo que yo vivía afuera, yo estigmatizaba mucho este delito.
Pero llegar acá y ver cómo lo estigmatizan gente que está capturada y que son delincuentes como uno, y sin saber si uno sí realmente lo hizo, eso es algo muy duro de ver cómo cogen a una persona, le patean la cara, le patean la cabeza, lo orinan. Eso es muy degradante saber que unas personas que de pronto son peor que uno, lo juzguen y lo vuelvan a uno así. Eso es lo peor que puede haber. Ricardo, esto que nos habla de la celda llena de roedores, ratones, aguas sucias, Como los castigos todos para... esos castigos que se dan de entre los presos, ¿al día de hoy todavía se ve o eso era hace unos años cuando usted entró? No, eso fue hace 7 años cuando yo llegué porque ya ahorita todo es virtual, ya la guardia tiene más control por las demandas, por las redes sociales, porque ya todo, y para nadie es un secreto que hay celulares en la cárcel donde ya es más fácil mirar, donde ya es más fácil mandar una demanda. Entonces ya eso ha cambiado mucho, la guardia ha cambiado mucho, la guardia ha cambiado mucho, todo el IMPEC se ha vuelto mucho más flexible, ayuda mucho más. Y a raíz de todo lo que nosotros los del delito sexual, porque prácticamente el delito sexual es los que mueven la cárcel. Usted se pone a ver, va para panadería, allá casi todos los panaderos son del delito sexual. Los rancheros son casi todos del delito sexual. De acá los que están en este patio 3 de la orquesta, que son los que representan la cárcel, la mayoría son del delito sexual. Usted va a los despendios, los que reparten los despendios, los que venden cosas, la mayoría son del delito sexual. En talleres donde es carpintería, todo eso, el taller de confección donde yo estoy, la mayoría son del delito sexual. Entonces ya se dieron cuenta acá que somos más los buenos, que somos más los buenos y que si hay más de uno que cometió el error, también habemos muchos que somos buenos. Entonces eso ha ayudado mucho a que la gente como que, uy, él es violo, pero es bien, él es un violo chévere. ¿Y usted cómo toma que le digan, pues, ese... Ese, Le pongan ese Sí, calificativo, como ese ese apodo. calificativo? ¿Qué siente usted? mire que no, o sea, no, a mí no me afecta en eso porque yo sé que yo no lo hice. Entonces no me tiene por qué afectar algo, una palabra que no es para mí porque yo no lo hice. O sea, a mí me da igual. A mí la palabra esa me da igual. Em, Ahorita, antes hablábamos cuando estábamos terminando de armar el set, nos contaba usted que hubo un compañero que realmente usted vio sufrir por este delito y que actualmente se ha comprobado que él no lo hizo legalmente, se ha comprobado que él no lo hizo y sufrió hace muchos años, sufrió una mano de vejámenes. Eh, ¿Se ve mucho o vio muchas historias parecidas, Como Ricardo? que hayan sido condenados por el delito sexual y a la final Sí, terminan muchísimos, inocentes. muchísimos. Tengo el caso de ese muchacho que estaba como 9 procesos, tenía como 9 procesos y ya solo le quedan 2 por tumbar. Entonces O ahí sea, tenía 9 tenía nueve, acusaciones. 9 demandas. ¿Y por qué? Porque él tenía con la esposa tenía como un bienestar social o algo así, Jardín. un jardín. Entonces las mamás, no sé, hubo un problema y una de las mamás lo acusó por tener actos abusivos o algo así con la hija. Pero usted sabe que eso se vuelve un teléfono roto. Entonces, si va una y lo acusa, entonces, uy, no, yo como que también, uy, no, pero ¿qué tal a mi hija también? Entonces comienza un supuesto de que, y eso se vuelve un polvorín, de que sí, uy, no, y ya le van a decir a usted si lo hizo. O sea, el delito sexual es tanto, 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 que, o sea, usted acá es culpable o es culpable. Y específicamente a él, ¿qué le pasó dentro de la cárcel? Pues el compañero lo que tenía era que como a él le dieron prensa, y ese es el problema acá de la justicia colombiana, que primero juzgan sin preguntar, y lo mismo los medios la mayoría por ganar lo que sea, like, lo que sea, por vistas, lo que sea, ellos primero van sin averiguar, ellos nunca se ponen a decir, bueno, sí, usted lo hizo, no lo hizo, qué prueba, no, ellos van es de una vez y la mayoría de veces por este delito la mayoría de veces
la prensa y eso es los que han hecho que este delito sea tan aborrecido, porque hay mucha gente en la cárcel que es inocente por este delito. Y ese muchacho lo empezaron, le pegaban, lo escupían, le rasgaban la ropa. Siempre que salía a una audiencia, él sufrió un trauma que ya prácticamente no se le podía acercar la gente. Él perdió a la mujer, perdió a las hijas por las mismas crisis que él tenía, porque él llegó a tener ya tantas crisis que ya el chino ya se convulsionaba solo, a él no se le podía a usted acercar, no le podía coger porque era como si él sentía que le iban a pegar, o sea, fue algo, yo sé que ese chino tiene un trauma muy tenaz, ahorita el chino ha sobresabido un Llevar la poquito cosa. llevarla. Tengo también otro amigo, otros dos compañeros, duraron 10 años, uno duró 10 años, 6 meses, él se fue hace 5 meses, absuelto. Después de ese tiempo, la justicia lo tuvo acá por 10 años, 6 meses. Otro estuvo 10 años también y se fue absuelto O sea, al final se terminó comprobando que no era así. después de tanto tiempo, después de una vida perdida, porque es una vida perdida. Muchacho que estaba 10 años, 6 meses, ese muchacho lo capturaron cuando estaba en el ejército y se fue ahorita ya de 30 y pucho de años. O sea, él perdió su vida acá, él perdió toda su vida acá por un supuesto. Y ahorita él salió a denunciar a la víctima y la víctima ya está en el Buen Pastor detenida. Pero eso ya no le va a devolver a uno el tiempo, ni la vida, ni lo que perdió con sus familiares, con sus seres queridos. Por lo menos yo hace un mes perdí a mi hermano se... Yo no pude estar en el entierro, ni con mis papás, ni en el velorio. A mí me tocó verlo por un teléfono, ver cómo lo sepultaban, ver a mi hermano después de 10 años sin verlo. La última vez que lo vi fue en un celular. O sea, la cárcel le quita a uno muchas cosas y a veces uno sin tener nada que ver. Hablando pues de juzgar propiamente, ¿cómo ha sido todo este proceso para sus hijas? Pues mis hijas al comienzo, ellas, porque pues como la mujer que me tiene acá, ella se quedó con mis celulares, con todos mis contactos, pues ¿qué hizo ella? Hablar mal con todos mis contactos, con toda mi familia. Entonces pues obviamente como ella tenía línea directa con mi familia y sobre todo con mis hijas, porque pues tenían una bonita relación los hijos entre ellos, los hijos de ella y mis hijos. Entonces eso fue tenaz porque usted sabe que lo primero que usted escucha siempre va a ser lo malo. Y para juzgar siempre vamos a estar para juzgar lo malo. Nunca nosotros vamos a ver las cosas buenas de la gente, sino siempre va a ver lo malo. O sea, uno puede ser la persona más perfecta del mundo, pero si se equivoca en un momentico, en un minuto, eso va a quedar para la historia, pero nunca va a quedar para la historia lo bueno que usted hizo en toda su vida. Entonces es tenaz. Ricardo, ¿actualmente usted tiene pareja? Sí, claro, tengo una mujer por ahí que me ha acompañado, ya lleva más de un año acompañándome. Tuve otra anterior a ella que me acompañó por 4 años. Le agradezco mucho porque ella fue una de las personas que más me cambió y que más me hizo ver la vida de otra manera. ¿Y cómo es para ellas el tema, no? O sea, ¿usted de qué manera o cómo les cuenta el delito por el que está acá recluido? Pues la verdad yo nunca he sido, yo siempre he sido muy frentero, a mí siempre me gusta, nunca me ha gustado ocultar las cosas y menos esto porque yo no lo hice, no tengo por qué avergonzarme. O sea, yo no lo hice y no tengo por qué avergonzarme. Entonces con la primera mujer que tuve acá en la cárcel, yo la conocía de afuera, y lo más triste de ella fue cuando ella se enteró, pero a pesar de eso ella vino porque ella me conocía de afuera. Ella, ella tuvo un problema. El problema de ella es más triste que el mío porque ella, cuando tenía 7 años, la mamá la mandó para una finca de Boyacá donde los familiares. Y allá llegó un tío que abusó de ella desde los 7 hasta los 11 años. Abusó de ella sexualmente. Después la mamá la recogió y la trajo acá para Bogotá, bueno, para acá. Y el padrastro intentó abusar de ella. Y una persona como ella, que fue abusada prácticamente 2 veces, creyó en mí.
y vino a visitarme y se aguantó todo esto porque esto de entrar acá no es fácil. Entrar de visita no es fácil y ella me ayudó mucho, ella me ha enseñado, me enseñó mucho. Ahorita nos hablamos muy poco, pero ella me enseñó mucho. ¿Y cómo se le dice a esa persona, venga, yo estoy Mm, condenado por un delito sexual a un menor? Pues como le acabo de decir, es tenaz, pues, pero pues igual uno está tranquilo y uno dice las cosas bien, porque pues como uno no lo dice, y esas mismas personas ya saben cómo es uno. Entonces, o sea, uno le dice no, entonces yo le dije, no, mira, llevamos un tiempito de hablarnos. Y le dije, no, mira, es que lo que pasa es que yo estoy en la cárcel. Entonces ella, uy, pero ¿cómo así? ¿Qué esto? ¿Qué cuénteme? Entonces ya la llamé y le dije, no, es que mira, pasó esto. Lo que pasa es que yo con la pelada, ¿te acuerdas de la pelada esta? Sí, la loca esa que... Me dijo ella. O sea, Sí, ya lo conoció a usted en libertad. sí, ella me conocía en libertad. Y sí, ay, la loca esa con la que usted vivía, por la que me dejó. Y yo, uy, sí, ay, no me eché tanta. Y entonces ella, bueno, pues lo tomó. Entonces ya le conté la historia, le dije, mire, lo que pasó fue esto. Y entonces ella se puso a llorar porque hizo un retroceso de lo que a ella le había pasado. Y me dijo, yo quiero ir a verlo y que usted me cuente bien todo. Porque pues usted es una gran persona y la verdad, yo creo en usted. Y a pesar de lo que a ella le pasó, creyó en mí. A pesar de eso, ella creyó en mí. A pesar de que ella sí fue abusada por más de 3 años por un tío. Porque usted sabe que eso en el campo, eso que... Y después el padrastro intentó, y ella vino, me acompañó durante 4 años. Ella y yo, esa mujer le debo mucho, 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 mucho. Es una mujer que le debo mucho. Cuando estaba en libertad, ¿qué pensaba de las personas que eran acusadas por esto, que eran condenadas por esto? Uy, no, esto, el que lo vive es el que lo goza, como dicen por ahí. Es tenaz porque uno afuera lo que más aborrece es esto. Y hay delitos peores. No quiere decir que hay delitos peores. Pero esto uno lo piensa afuera y uno dice, escoger un desgraciado de esos y torturarlo y volverlo a matar y volverlo a torturar. Pero cuando uno cae en esto, uno y comienza a ver su entorno y a hablar con la gente, digamos que yo estoy en el patio 1A, que es el patio del delito, comienza uno a ver tanta gente inocente que hay ahí, tanta gente que ha pagado, tanta gente que lleva 7 8 9 10 11 12 años es que usted lo hizo sin pruebas, solo porque una persona le fue allá y le dijo, es que usted lo hizo, es tenaz. Pues mi proceso fue muy rápido y a mí me condenaron muy rápido por Rafael Uribe Noguera porque yo caí casi por el mismo tiempo, yo caí un tiempo después. Entonces ese delito fue el boom en ese momento. Ese delito fue cualquiera que es acusado de eso es culpable, sea como sea, es culpable. Entonces mi proceso fue muy largo por eso a mí me cogieron y tan, fueron 2 patadas para la modelo culpable y chao. No preguntaron nada más, no estudiaron nada más. Entonces eso pesa mucho. Por eso yo digo, los medios de comunicación pesan mucho. Porque digamos, ellos cuando capturan a uno por un delito sexual, eso sí sale por lo menos 2 capítulos del noticiero, salen 2 capítulos del noticiero, capturaron a violador en serie por tal y tal delito. Y a los 2, 3 años salió inocente. No, mentiras, él no era, es que tenía el mismo apellido. No, es que él no era, el otro era y sale libre. Ni siquiera unas disculpas le dan a usted. La opinión pública ni siquiera ese no lo hizo, disculpe, pero ellos ya son le han pegado a uno, lo han tratado mal, lo han escupido, le han robado, lo han hecho miles de cosas, solamente por un supuesto. Y hay muchos, muchos por un supuesto. Es más, no solo por el delito sexual, también he conocido por otros delitos, de solo por estar ahí. Ricardo, después de esa condena, ¿ha tenido contacto con su expareja? ¿Ella en algún momento se ha retractado? ¿La niña ha dicho algo posterior a ese juicio? ¿Qué ha sabido de eso? Directamente yo no, la mamá de mi hijo. La mamá de mi hijo duró en contacto un par de días. Yo creo que de ahí fue que sacó las pruebas de lo del policía. Duró un par de días en contacto con la vieja porque la vieja
se puso en contacto con ella. Me dijo, cuando ya vio la magnitud del problema que se venía, del problema que se me venía a mí, ella llegó y dijo, se puso en contacto con ella y le dijo que cómo hacía para ayudarme, para retractarse. Habló con el fiscal. La niña también dijo, no, lo que yo dije fue mentira, lo dijo fue por mi mamá, que mi mamá me dijo que dijera esto, que mi mamá me dijo que dijera aquello. Bien, intentó retractarse y, y los fiscales la acogieron y le dijeron, ese es el otro problema de esta justicia. El fiscal llegó y la cogió y le dijo, listo, usted se retracta, él sale de la cárcel. Retractación para el delito sexual no hay, porque el juez y el fiscal, lo que les importa es su primera declaración. Así usted vaya y se retracte 10.000 veces, ya no va a servir porque lo primero que dice es lo que vale. Entonces le dijeron, bueno, usted se retracta, sí señora, va a retráctese, tranquila, retráctese, bien pueda, tiene todo su derecho. Pero automáticamente él sale y automáticamente va a caer una demanda a nombre suyo. ¿Por qué? Porque usted atentó contra primera persona. Usted atentó contra primera persona, o sea, contra mí. Automáticamente se va en injuria, calumnia. Eso se llama casi como un intento de homicidio en segundo grado, porque está atentando contra primera persona. Entonces su merced quedaría llamada de 8 a 12 años de cárcel. Y automáticamente sus 3 hijos se van a ir para bienestar familiar. Vaya, retráctese. O sea, le dan a entender a la persona a las buenas que se puede retractar. Dejándole claro que si se llega a retractar, la presa va a ser ella. Nosotros realizamos un capítulo, sería interesante que vayan a verlo y puedan ustedes, la audiencia y también los expertos que nos estén viendo, determinar si realmente Ricardo puede ser un caso de lo que se conoce como alienación parental o violencia vicaria también. Se conoce este delito. Ahí está con el doctor Roberto Sicar, donde analizamos varios casos parecidos, digamos, a lo que nos está relatando Ricardo, que realmente, Ricardo, le queremos dejar claro que nosotros no podemos eximir, nosotros no podemos decir que usted es inocente. Realmente la justicia falló en contra suya, hay una condena firme que tenemos que nosotros respetar como periodistas. Sin embargo, la gente, escuchando su relato, pues sacará sus propias conclusiones. Así es, Ricardo, incluso me parecería muy valioso que nos contara su vida acá en la cárcel, lo que ha podido liderar y a lo que ha llevado e invitado a otros privados de la libertad estando acá recluido. Pues acá en la cárcel ahorita estamos llevando un proyecto con los no sé si se pueda decir, de una empresa de afuera de confecciones y estamos tratando de enseñarle a todo lo de costura y manejo de máquinas industriales, plana, fileteadora, collarín, a 100 personas que tenemos de todos los patios para enseñarles para hacer una microempresa acá y hacer una microempresa, darles trabajo, capacitarlos y después darles trabajo para la resocialización. Prácticamente ser un satélite de grandes empresas se confecciona aquí en la cárcel, hecho por privados de la libertad. Sí, hay para varias, vender. hay varias empresas que nos están queriendo ayudar. Ojalá todo se dé porque el proyecto va bien. Pues sí, tiene traspiés como todo porque acá es mucho más complicado. Pero yo sé que vamos a dejar una buena huella acá. No todo el tiempo se perdió y pues de todas maneras yo siempre he pensado en la ley del karma y la de lo bueno se multiplica y lo malo también se multiplica. De pronto la vida o Dios, según la creencia de cada quien, me puso acá por algo. Sea culpable o sea inocente, pero por algo me puso acá la vida. Y ya que usted habla del karma, ¿usted duerme tranquilo, Ricardo? Sí. Sí, porque realmente, por eso, como le acabo de explicar, yo creo en la ley del karma y la compensación. Todo lo bueno y lo malo se le va a devolver a usted en cierta manera. Yo en cierta manera, en cierto tiempo de mi vida, con las mamás de mis hijos, yo no fui muy buen hombre que digamos. Yo no fui muy buen hombre, yo era muy vago, muy mujeriego, muy borracho. Entonces yo pienso que
por, por cosas de la vida de pronto estoy pagando eso acá. De pronto esas cosas que yo sí realmente hice, sí las estoy pagando acá. Entonces eso es, yo di hace mucho tiempo, ahora la vida me está. Pero igual esto es una oportunidad y ahora le estoy enseñando a varias gente lo que yo aprendí acá en la cárcel y ayudando a más gente con la resocialización y eso me parece muy bueno. Entonces hay cosas y salgo de acá con otra mentalidad y hasta de hacer empresa, porque ya me han dicho muchos que si quiero trabajar para ellos. Nos excusarán si hay ruido o molestia en el audio, pero estamos en la cárcel, ese es el sonido de la cárcel. Claro, estamos antes afectando la normalidad de los privados de la libertad, que agradecemos nos reciban aquí prácticamente pues en su casa y por eso es el ruido que se escucha allá al fondo. Acá están los privados de la libertad en la hora del almuerzo ya. Bueno, Ricardo, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿qué sigue después de la cárcel? ¿Qué le espera en libertad? ¿Sus hijas lo esperan también? Mis padres porque sobre todo mi madre nunca me ha dejado solo, ella mensualmente, ella viene y eso que ella es enfermita, ya es de mucha edad y por el accidente que les conté anteriormente, ella tiene un problemita en un bracito, ya es de mucha edad, viene de fuera de Bogotá, pero así viene mi viejita, siempre está acá y creyendo en mí y a pesar de que como les digo, hace un mes mi hermano se mató, pero así vino el fin de semana. Y es duro, porque la cárcel no se le lleva a uno solo el tiempo, se le lleva vida. La gente que lo pone a uno acá cree que solo lo va a mandar a uno a la cárcel. Y no, mentiras, porque se vienen los hijos, se vienen los papás, se vienen los hermanos, se viene la pareja. Ellos vienen a pagar cana con nosotros acá. Y más a sabiendas de que uno es inocente, más doloroso es para uno. Y llevar tanto tiempo uno acá. Y ya ellos me preguntan para cuándo, para cuándo, para cuándo. Yo estamos en ese proceso, ya estamos en ese proceso, pero yo sé que algún día me van a dar la libertad otra vez. Y ya, seguir luchando. Si pudiera volver el tiempo, ¿qué cambiaría? El día que me dio por escribirle a esa mujer, por un hola, ya van 10, fueron 17 años por un hola, entonces yo siempre he dicho que hay que llamar a la reflexión, de darnos cuenta de que no somos los perrazazos, que las mujeres son las que están decidiendo todo el rumbo de nuestras vidas. Son las que nos ponen y nos quitan. Las decisiones también. Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo y por haber contado su historia en este espacio. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. No olviden suscribirse, los leemos en los comentarios y también pueden escucharnos a través de Spotify. Eso fue un capítulo más de Conducta Delictiva.